El reloj viejo del comedor marcaba los segundos con ese tic-tac cansado que conozco mejor que mi propia respiración. La luz de la mañana entraba rota por el polvo en el cristal, y yo puse a calentar el agua en la hornilla como siempre. Abrí el filtro de aluminio que fue de Teresa. Eché el café molido con cuidado, sin derramar, como si al hacerlo mal pudiera desacomodar todo lo que me queda en su lugar. Partí un pedazo de tortilla de ayer. Estaba fría, un poco dura, pero el café la ablandó. El primer sorbo me abrió el pecho y me dejó el cuerpo con una calma tibia. Encendí el radio. El locutor hablaba de un huracán formándose cerca de Veracruz, nombres de playas y pueblos que no he pisado y que aún así me suenan familiares. Entre nota y nota soltaron un bolero antiguo, uno que Teresa tarareaba cuando regaba las rosas. Somos novios. Yo dejé la taza sobre el plato para escuchar mejor. Ese tipo de canciones me remueven despacio, como si alguien caminara descalzo por dentro de mí. Golpearon la puerta. 3 toques suaves. Era Rosa, la vecina. Asomó la cara primero, luego entró con ese paso de quien no quiere molestar, pero necesita decir algo. ¿Va a celebrar su cumpleaños hoy, don Ernesto?, preguntó sonriendo con los ojos chiquitos. Nada grande, doña Rosa, le dije. Tal vez un pan dulce de la flor de mayo. Pues que no falte la vela, ¿eh?, respondió. Aunque sea para pedir un deseo. Reímos un poco. Nos despedimos con un Dios la bendiga y el portazo leve que deja la casa igual de quieta. Salí a caminar con el sol abriéndose paso, despacito, por la calle donde la bugambilia trepa sobre las bardas y regala sombra. Sentí el asfalto fresco todavía. La noche había sido generosa. Pedro, el repartidor de leche, pasó con su bici y el cajón de vidrio tintineando. «Buenos días, don Ernesto», gritó, y a mí me gustó escuchar el don, como si el barrio todavía me reconociera. «Buenos días, muchacho», le contesté. En la flor de mayo olía a pan recién salido del horno, a azúcar y vainilla. Elegí 2 conchas y un bolillo. La dueña, una mujer de manos harinosas, me envolvió el pedido y me miró con curiosidad. ¿Y su familia, don Ernesto, vendrá hoy? Sonreí nada más, como quien no quiere abrir una puerta que sabe vacía. Pagué, agradecí y regresé a casa por la sombra. Me senté en el porche con el radio otra vez, la bolsa del pan sobre las rodillas. La foto de Teresa estaba en la mesa de centro, con el marco de madera que yo mismo fabriqué hace años. Le di vuelta a la concha para no ensuciar la mesa con azúcar. A las 10 en punto sonó el teléfono de la sala. Ese timbre es un animal viejo que ya casi no grita, por eso me tardé en reconocerlo. Me levanté con cuidado. A esta edad, el cuerpo se tarda medio segundo más en obedecer. «¿Bueno?», dije. «Papá, soy yo, Héctor». El nombre me atravesó, como una puerta que se abre después de meses con llave equivocada. No dije nada por un segundo. El corazón me jaló hacia arriba, a la garganta. «Mijo», alcancé a decir. Habló rápido, con esa prisa que siempre tuvo desde niño cuando quería algo. «¿Cómo está? Escuche, pensamos hacer un viaje familiar. Vamos a pasar por Oaxaca, Chiapas, hasta la frontera con Guatemala. Quiero que venga con nosotros». Sentí que el sillón se volvía más blando, como si me tragara. «¿Con Camila y Emiliano?» «Sí, papá, todos. Usted necesita salir, distraerse un poco». No me detuve a pensarlo. El sí me salió solo, con un hilo de alegría que me calentó el cuerpo. Dijo que me recogería el viernes a las 8 frente a la casa.
Cuando colgué, la casa me pareció más grande, menos silenciosa, como si el aire se hubiera acordado de circular. Fui al patio donde todavía crecen las rosas de Teresa. Corté una rama seca con unas tijeras viejas. Las espinas picaron leve. Regresé al cuarto y saqué la maleta debajo la cama. Era la misma de cuando íbamos a la playa de Manzanillo. La limpié con un trapo húmedo y empecé a doblar una camisa blanca, 2 pantalones, el sombrero Panamá, deshilachado en la orilla. Eché las pastillas de la presión en una bolsita y la foto de nosotros 2 jóvenes, Teresa con su vestido amarillo, yo con un bigote que me da risa ahora. Por la tarde pasé con don Julio a la tiendita. Compré pasta, cepillo, un paquetito de café y unas galletas de vainilla que le gustaban a mi esposa. ¿Vacaciones, don Ernesto?, bromeó. Parece que sí. Mi hijo me invitó. Entonces será un buen viaje, dijo, levantando la ceja con buen augurio. Cené solo, caldito de pollo, un vaso de agua. Afuera, la lluvia menuda lavó el calor del día y dejó la calle con olor a tierra. Apagué las luces temprano. Me acosté oyendo truenos lejanos, como si el cielo se acomodara para dormir. El amanecer siguiente me encontró despierto. Me afeité con cuidado. Me puse un poco de la colonia que usaba Teresa para ocasiones especiales. Sentí el perfume antiguo quedarse en el cuello de la camisa. Coloqué la maleta junto a la puerta y me senté a esperar. Faltaban 5 minutos para las 8, cuando el claxon cortó el aire, rápido, impaciente. Abrí y un SUV negro se estacionó justo frente al portón. Me acerqué esperando ver a Héctor bajar, pero la puerta no se abrió. La ventana del conductor se entreabrió y escuché su voz. «Vamos, papá, suba, que tenemos prisa». Asentí, tragué saliva y empujé el portón. Aún caía un sereno finito que humedecía las canas. Arrastré la maleta hasta la banqueta. La puerta de atrás se abrió. Camila me miró de reojo y volvió al teléfono sin decir palabra. Emiliano llevaba audífonos grandes y miraba por la ventana. No supe si saludarlo o no. Le toqué el hombro, apenas. Él asintió con la cabeza. Me acomodé en el asiento del copiloto. La lluvia golpeaba el parabrisas con dedos de tambor. Héctor encendió la música, un ritmo moderno que no conozco, y arrancó sin mirar atrás. La calle de siempre, con su bache que conocemos todos, su árbol chueco frente a la tienda de don Julio, se fue quedando corta. Yo giré el espejo, tal vez para verme, tal vez para ver lo que dejábamos. La casa se fue haciendo pequeña en el retrovisor. La bugambilia un borrón rosa, la ventana donde Teresa colgaba cortinas una mancha pálida. Sentí algo apretarse en el pecho, no dolor, más bien un vacío que reconoce su forma. No pensé en grandes cosas, no hice cuentas con la memoria. Solo miré cómo ese rectángulo de vida se alejaba entre gotas. Nadie habló por un rato. El motor sonaba parejo. Yo apreté la foto en el bolsillo interior de la chaqueta, como quien guarda un amuleto. Héctor subió el volumen y yo bajé la mirada a mis manos. Las líneas en la piel parecían caminos viejos. Respiré hondo. Me dije en silencio, con esa voz que uno usa para no quebrarse, que sea lo que tenga que ser. No sabía, no podía saber, que esa sería la última vez que vería mi casa tal como fue, quieta, con su olor a café y a rosas. Tampoco sabía que mi vida iba a plegarse como una hoja hasta dejarme al borde de mí mismo. En ese momento, solo era un padre al que su hijo había invitado a un viaje, y ese gesto, sencillo, me alcanzó para encender la esperanza como una velita sobre un pan dulce. Afuera, la lluvia comenzó a aflojar, y la carretera se abrió frente a nosotros, larga,
brillante, como si de veras nos estuviera esperando. El sub se deslizó fuera de Guadalajara, mientras el cielo todavía guardaba un tono gris perlado. El radio murmuraba noticias del tráfico, y entre los anuncios un bolero viejo que se colaba por momentos, pero Héctor no parecía escucharlo. Iba al volante, concentrado, los ojos fijos en la carretera, como si el camino mismo le exigiera silencio. Yo lo miré de reojo, intentando reconocer en su perfil al niño que alguna vez me pedía que lo llevara a pescar. «¿Cómo te ha ido en el trabajo?», pregunté, buscando una grieta en su atención. «Bien, bien», respondió sin levantar la vista. La conversación se apagó tan rápido como nació. En el asiento trasero, Camila llevaba los audífonos puestos y los dedos inquietos sobre la pantalla del teléfono. Emiliano, su hijo, miraba hacia afuera, siguiendo con la vista los postes eléctricos que pasaban como fantasmas. Me quedé observando sus reflejos en la ventana, preguntándome en qué momento mi familia había aprendido a no hablarse. Cruzamos las primeras colinas hacia Tepic. Paramos en una gasolinera. Me bajé a estirar las piernas. El aire olía a combustible y pan dulce. Compré una botella de agua en la tienda, y cuando iba a pagarla, Héctor apareció detrás de mí. «Déjelo, papá, lo pago yo», dijo sin mirarme, mientras sacaba el teléfono del bolsillo. Regresamos al coche. Camila puso música a reggaetón, alto, tanto que el espejo vibraba. Héctor no dijo nada. Yo me limité a mirar por la ventana, las montañas verdes y las casas pintadas de colores apagados. Cada tanto, el viento traía olor a tierra húmeda y maíz cocido. A mediodía, paramos en un restaurante de carretera. Era un lugar sencillo, mesas de plástico, un toldo azul que apenas detenía el sol. Pedí sopa de tortilla, ellos hamburguesas y refrescos. Mientras esperábamos, Camila revisaba su celular. «Héctor, ¿ya pagaste lo del préstamo del banco?», preguntó sin levantar la vista. Él apretó los labios. «Luego te explico», dijo con un tono que me heló la espalda. Intenté cambiar el tema. «¿Y tú, Emiliano? ¿En qué año vas ya?», pregunté con una sonrisa. «En el último», contestó sin mirarme y volvió al móvil. La sopa llegó. El olor a chile y a cilantro me recordó a Teresa, a las comidas de domingo, cuando todavía había risas alrededor de la mesa. Tragué despacio. Afuera, un perro dormía bajo la sombra de un camión. Cuando terminamos, salí a lavarme las manos detrás del local. Un hombre mayor estaba sentado en una caja de refrescos. Me saludó con un gesto amable. «¿De Guadalajara, verdad?», me preguntó. «Sí», le dije. «Camino largo a Oaxaca. Cuídese, por allá llueve fuerte», me advirtió sonriendo con media dentadura. Volví al coche, agradecido de haber escuchado una voz sincera. Seguimos el viaje. Por la ventanilla pasaban campos de caña, nubes pesadas, algún burro solitario. Héctor mantenía el mismo gesto duro, y yo, sin saber por qué, me aferraba a la idea de que este viaje sería una oportunidad para acercarnos, aunque fuera un poco. Al caer la tarde, llegamos a un pequeño hotel en las afueras de Oaxaca. El edificio era antiguo, con azulejos descoloridos y un patio lleno de geranios. «Papá, su habitación está en la planta baja», dijo Héctor. «Nosotros estaremos arriba». Asentí. «¿Cenamos juntos?». «Tal vez más tarde. Camila está cansada», respondió ya dándome la espalda. Dejé la maleta en la habitación. El olor a madera vieja y humedad me resultó reconfortante. Salí a caminar por la plaza del pueblo.
Un grupo de mariachis tocaba en la esquina y los niños corrían tras un globo. Compré un helado de vainilla de un carrito y me quedé mirando cómo el cielo se pintaba de rojo. Había alegría en todas partes, menos dentro de mí. Volví al hotel cuando anochecía. Desde la ventana del restaurante los vi, los tres, comiendo juntos, riendo. Héctor levantó la cabeza un segundo y la bajó enseguida. Fingí no notar la omisión. Entré en mi cuarto, me quité los zapatos y encendí la radio vieja que encontré en el velador. Una voz femenina cantaba «Sabor a mí». Me quedé escuchando en silencio. A la mañana siguiente reanudamos el viaje. El aire olía a lluvia y gasolina. En el camino, Héctor rompió el silencio. «Papá, ¿sigue teniendo la casa a su nombre? ¿Y la cuenta del banco?» Me tomó por sorpresa. «Sí, claro», contesté despacio. «¿Por qué lo preguntas?» «Por precaución. Uno nunca sabe», dijo con media sonrisa que no le alcanzó los ojos. No respondí. Miré los campos de maíz extendiéndose hasta el horizonte. El sol rebotaba sobre los charcos y me obligó a entrecerrar los ojos. Pensé en Teresa, en lo que habría dicho si lo hubiera escuchado. Seguramente habría hecho esa mueca que mezclaba tristeza y paciencia. A media mañana paramos en una estación de servicio. Camila bajó del coche riendo y empezó a tomar fotos. «Emiliano, ponte aquí», le ordenó, colocándolo junto al auto. Yo di un paso para acercarme, pero ella me detuvo con un gesto amable y una frase seca. «Espere, don Ernesto. Luego hacemos otra con usted». Me quedé unos metros atrás. Vi cómo posaban los tres. Ella publicó la foto enseguida con el texto: «Los tres viajando juntos». Observé el brillo de la pantalla reflejarse en su cara. Ninguno notó que yo no aparecía. Volvimos al coche. La carretera se volvió más estrecha y los árboles parecían inclinarse sobre nosotros. Héctor encendió la radio. Sonaba Vicente Fernández. «Volver, volver». Empecé a tararear, pero el sonido del motor me tapó la voz. Al atardecer, las nubes se abrieron sobre los cerros. Héctor conducía con una mano. La otra revisaba el teléfono cada tanto. Camila dormía con la cabeza apoyada en la ventanilla. Emiliano jugaba con la cremallera de su chaqueta. Yo pensé en decir algo, cualquier cosa, para romper el silencio, pero sentí que las palabras se me quedaban cortas antes de salir. Cerca de Tuxtla comenzó a llover fuerte. Las gotas golpeaban el parabrisas como si alguien tirara puñados de piedras pequeñas. Héctor maldijo. «Estas carreteras son una porquería», gruñó. Camila despertó, irritada. «Te dije que revisaras las llantas, pero nunca escuchas». «No empieces», dijo él. La discusión subió de tono hasta que la lluvia la ahogó. Yo miré los relámpagos lejanos. La luz blanca iluminaba por segundos los perfiles tensos de mi hijo y su esposa. Me sentí como un intruso en su mundo cerrado. Llegamos al hotel pasadas las 9. Un edificio de 2 pisos, con luces de neón titilando. Tomé mi maleta. Héctor y los suyos subieron sin esperarme. En recepción, un joven de sonrisa amable me ofreció ayuda. «¿Le cargo el equipaje, don?» «No, gracias. Estoy bien». El pasillo olía a detergente y humedad. Pasé frente al restaurante. Por la puerta entreabierta se veía a los tres cenando. La risa de Camila sonaba clara. Me detuve apenas un instante. Luego seguí. Dentro de mi habitación el aire estaba frío. Puse la maleta a un lado, colgué la chaqueta
y serví un vaso de agua. En el velador coloqué la foto de Teresa. Le sonreí, como si pudiera verme. Afuera, la lluvia volvió a caer, lenta, persistente. Me senté al borde de la cama. Las luces de los coches en la carretera se filtraban por la cortina, dibujando líneas fugaces sobre la pared. Pensé en el viaje, en la invitación de Héctor, en esa ilusión de reconciliación que todavía quería creer posible. Pero había algo en el tono de su voz, en la forma en que evitaba mirarme, que me pesaba en el pecho. Apagué la lámpara. El cuarto quedó en penumbra. Solo la lluvia acompañaba. Cerré los ojos. Pensé en mi casa, en el olor a café por las mañanas, en las bugambilias que se derraman sobre el portón. Todo eso parecía lejano ahora, como si lo hubiera vivido otro hombre. Esa noche dormí mal. Soñé con Teresa parada en el umbral, diciéndome que no confíe demasiado en los silencios. Desperté con el corazón inquieto, sin saber por qué. Afuera los autos seguían pasando, incansables, rumbo al sur. Y aunque todavía no lo sabía, esa misma ruta me llevaría hacia el lugar donde mi vida volvería a romperse. Desperté antes del amanecer. El ventilador del techo giraba lento, arrastrando el aire húmedo que dejó la lluvia nocturna. Me senté al borde de la cama y abrí la ventana. El olor a tierra mojada me golpeó de lleno, mezclado con el aroma fuerte del café recién tostado que venía del local frente al hotel. En la carretera cercana se oían los motores de los camiones que ya volvían al trabajo. Me puse la camisa blanca de lino y los zapatos que lustré la noche anterior. En el espejo del baño vi mi cara cansada, las arrugas marcadas como surcos de tierra vieja. Pensé en Teresa. Siempre decía que los viajes sirven para que el alma se estire un poco. Tal vez por eso estaba allí, intentando creer que este trayecto podía estirar lo que quedaba de mi relación con Héctor. Bajé al vestíbulo. El chico de la recepción, un joven moreno de sonrisa abierta, me saludó con respeto. «¿Un café, don? Está recién hecho». «Claro, muchacho», le respondí. Me senté junto a la ventana, mirando el ir y venir de la gente. Las mujeres vendiendo pan, los niños con mochilas de colores, los hombres con los rostros aún dormidos. Me sentí parte y ajeno a la vez, como si yo también fuera una sombra que se mueve por costumbre. Al rato apareció Héctor. Llevaba gafas oscuras aunque el sol apenas despuntaba. «¿Durmió bien, papá?», preguntó, acomodando el teléfono sobre la mesa. «Sí, gracias. ¿Y ustedes?» «Camila está cansada», respondió con tono neutro. «Desayunaremos en el coche, así avanzamos». Asentí, pero dentro de mí una ligera decepción me apretó el pecho. Tomé el último sorbo de café y me acerqué al mostrador. «Oiga, joven, ¿cómo está el camino hacia Chiapa de Corzo?» «Lindo, don. Hay un río precioso y un mercado de artesanías», contestó el muchacho. «Vale la pena detenerse». Sonreí. Tal vez podamos pasar un rato. Pero Héctor, que escuchaba desde la puerta, interrumpió. «No tenemos tiempo, papá. Debemos llegar a San Cristóbal antes del anochecer». Guardé silencio. No insistí. Ya había aprendido que en su voz no había espacio para réplica. Salimos. El aire estaba espeso, casi pegajoso. Camila se subió sin mirar, y Emiliano ajustó los auriculares sobre las orejas. Yo me acomodé detrás, con la vista perdida en la carretera. A ambos lados se abrían montañas verdes, densas, atravesadas por arroyos brillantes. Entre los árboles colgaban letreros pintados a mano.
tamales calientes, piñas frescas. Los colores vivos contrastaban con la calma del paisaje. Durante un rato nadie habló. Solo el sonido constante de las llantas sobre el asfalto y el zumbido del aire acondicionado. Intenté romper el silencio. Hace años que no venía por estas tierras. Teresa siempre quiso conocer Chiapas. Decía que aquí la gente canta al amanecer. Camila, sin apartar los ojos del móvil, murmuró: «Qué buena era ella, nada más». Esa frase cortada y seca cayó como una piedra en el suelo. Seguimos avanzando hasta que Héctor detuvo el coche en una gasolinera a las afueras de un pueblo. Aproveché para estirar las piernas. Compré un coco frío en un puesto al borde del camino. La mujer que atendía, con el rostro curtido por el sol, me sonrió. «Dios lo bendiga, don». «Gracias, señora», le respondí, y volví al coche con las manos frías por el agua del coco. Antes de subir, oí a Héctor hablar por teléfono, la voz tensa, el ceño fruncido. «Te dije que la venta se retrasó. No puedo pagar ahora, entiéndelo». Su tono era casi un rugido. Esperé a que colgara. «¿Todo bien, hijo?», pregunté con cautela. Él suspiró, mirando al frente. «Asuntos del trabajo, papá. Nada grave». Me limité a asentir. Pero dentro de mí algo se movió. Una inquietud pequeña que preferí ignorar. El camino empezó a subir, entre curvas cerradas y precipicios cubiertos de niebla. El cielo se nubló y las primeras gotas golpearon el parabrisas. Emiliano observaba el paisaje con una mezcla de aburrimiento y tristeza. Me recordó a Héctor a su edad. «¿Te gusta viajar?», le pregunté. «Más o menos», respondió, bajando la vista. «Cuando era niño, tu papá y yo solíamos ir en autobús a la costa. Dormíamos en la playa con una lona». Él sonrió apenas, sin levantar la mirada. El silencio volvió, pero era distinto, más pesado. Ya cerca de San Cristóbal, las nubes cubrieron el cielo por completo. Héctor encendió las luces. Yo intenté sonar optimista. «Después de tanto tiempo, me alegra estar con ustedes». «Sí, papá, ya hacía falta», dijo sin emoción. El hotel donde paramos tenía una fachada color crema y balcones de hierro forjado. Un guardia mayor abrió la puerta. «Buenas tardes, señores. ¿De dónde vienen?». «De Guadalajara», respondí, mientras Héctor revisaba su teléfono. El hombre sonrió. «Ah, tierra de tequila y gente noble. Bienvenidos». Me sentí orgulloso de ese comentario, aunque nadie más lo escuchó. En el vestíbulo propuse: «Podríamos salir esta noche al centro. Hay música y comida típica». «Veremos», dijo Héctor. «Camila quiere descansar». Subieron a su habitación sin mirar atrás. Yo me quedé un momento observando las lámparas del techo. El ruido de la lluvia afuera empezó a intensificarse, pero no era suficiente para llenar el hueco que dejaban sus voces. Salí solo. Caminé hasta la plaza principal. Había puestos de globos, el olor a elote asado, niños corriendo. Una banda tocaba canciones de marimba. Compré una rosa de papel a una niña que me sonrió sin dientes. Pensé en dársela a Camila, en hacer un pequeño gesto para acercarnos. Cuando volví al hotel, los vi a través del ventanal del restaurante. Estaban los tres, cenando, riendo. 3 vasos sobre la mesa. Ninguno vacío. Me quedé quieto, con la flor en la mano. Esperé un momento por si alguno levantaba la vista. Nadie lo hizo. Una mesera se me acercó. «¿Mesa para uno?». «Sí»,
dije apenas audible. Me sentaron en una esquina. Pedí sopa de pollo y arroz. Comí despacio, observando las luces amarillas del lugar, el vapor saliendo del plato. En la otra sala se escuchaba la risa de Camila, clara, feliz. De pronto, entre las voces, oí la suya. «Papá ya no puede caminar mucho, ¿verdad?» El tono no era de burla, pero tampoco de cariño. Héctor respondió bajo, sin saber que lo escuchaba. «Sí. Por eso será más fácil». No entendí a qué se refería. Sentí un pinchazo leve en el pecho. Pensé en levantarme y preguntar, pero me quedé quieto. Una parte de mí prefirió no saber. Terminé de comer. Dejé unas monedas en la mesa y regresé a mi habitación. La flor de papel seguía en mi mano, un poco arrugada. La puse sobre el velador, junto a la foto de Teresa. Abrí la ventana. La llovizna caía sobre los techos de teja y el aire traía olor a leña y pan dulce. En la calle, un grupo de jóvenes cantaba Cielito lindo. La gente se detenía a aplaudir y yo los miraba desde arriba, con el corazón dividido entre ternura y tristeza. Esa noche casi no dormí. Escuché cada paso en el pasillo, cada puerta que se cerraba. A ratos pensaba en lo que Héctor había dicho, en el más fácil que no lograba entender. Amaneció gris. Preparé mi maleta en silencio. Cuando bajé, los tres ya estaban listos, impecables, como si nada hubiera pasado. Camila sonreía. «Hoy iremos directo a Tapachula», dijo. «Héctor quiere cruzar el sur mañana». «¿Y qué hay allá?», pregunté tratando de sonar curioso. «Un lugar hermoso, papá, cerca de la frontera, le encantará». Mientras subía al coche, Héctor se volvió hacia mí con una sonrisa breve. «Papá, ¿sigue teniendo la casa a su nombre?» «Solo lo pregunto por precaución». «Sí», contesté dudando. «Todo sigue igual». «Ah, perfecto», dijo él sin mirarme. El motor rugió. El hotel quedó atrás, pequeño, con su fachada amarillenta reflejada en el espejo retrovisor. Miré por la ventanilla la mesa donde había cenado solo, la ventana donde ellos rieron sin mí. No lo sabía entonces, pero esa había sido la última noche en que todavía me llamaron parte de la familia. A partir de ahí, todo lo que vendría empezaría a doler de verdad. Salimos de San Cristóbal temprano, cuando el sol apenas empezaba a deshilachar la niebla. El pavimento aún estaba húmedo y las colinas parecían flotar entre la bruma. Héctor conducía despacio, y cada tanto el limpiaparabrisas arrastraba las últimas gotas de la madrugada. Yo miraba las casas de adobe que se alineaban junto al camino, los niños descalzos corriendo detrás de los coches, los perros ladrando al paso del ruido. A esa hora todo parecía más frágil, como si el día tuviera miedo de empezar. Después de una hora de curvas, llegamos a un mirador con un cartel de madera que decía «Mirador de los Lagos». Desde allí se veían los espejos de agua quietos, con una luz azulada que parecía inventada. Camila bajó primero, con su teléfono en la mano, entusiasmada. «Vamos, vengan, aquí hay buena luz». Su voz sonaba alegre, casi infantil. Héctor se acomodó junto a ella, rodeándole los hombros, y Emiliano se puso enfrente, con su vaso de café humeante. Yo me acerqué, sonriente. «Saquen una conmigo también para el recuerdo». Camila respondió sin mirarme del todo. «Claro, papá». Después, cuando haya más luz, me quedé quieto. No insistí. Me aparté unos metros, fingiendo observar el paisaje. Desde donde estaba, los veía posar. Camila sonriendo,
Héctor serio, el muchacho distraído. La escena era hermosa y ajena a mí. Un turista joven, con mochila y cámara al cuello, se acercó. —¿Quiere que le tome una foto, don? —me preguntó con amabilidad. Asentí, agradecido. Él levantó la cámara, me hizo posar frente al lago. —Ahí está —sonría. El clic del obturador sonó como un pequeño disparo en medio del silencio. Cuando bajé la mirada, el muchacho ya se iba. Le di las gracias. Me giré hacia el auto y vi a mi familia de nuevo dentro, las puertas cerradas, el motor encendido. —¡Vamos, papá! ¡Apúrese! —gritó Héctor desde el asiento del conductor. Corrí lo que pude, con el corazón apretado por una mezcla de cansancio y algo que no quería nombrar. Minutos después, el coche retomó la carretera. El sol empezaba a calentar y el aire se llenó del olor a tierra mojada. Pasamos frente a pequeños pueblos donde las mujeres barrían las veredas y los hombres abrían las tiendas. La vida parecía simple allí, sin prisas. Yo la observaba desde la ventanilla, como quien mira una película que ya no le pertenece. Paramos a desayunar en un restaurante de carretera. Un cartel pintado a mano decía «Desayunos Doña Lucha». El lugar olía a tortillas recién hechas y café. Me senté con ellos en una mesa de madera, bajo un techo de lámina. Pedí huevos con frijoles. Camila solo jugo de naranja. La dueña, una mujer robusta con delantal floreado, nos sonrió. «Usted es el papá de este joven, ¿verdad?», preguntó mirándome. «Sí, señora». «Se parecen en los ojos», comentó. Sonreí. Héctor apenas levantó la vista, murmurando un gracias automático. Camila hojeaba el menú sin leerlo. Mientras comíamos, ella preguntó en voz baja: «¿Llamaste al banco?». «Luego», respondió él, con los labios apretados. Sentí una tensión flotando sobre la mesa, invisible pero densa. Cuando terminé, me levanté para pagar, pero Camila se adelantó. «No se preocupe, papá, está pagado», dijo. Su tono era correcto, pero sin calidez, como si me hiciera un favor y no un gesto de cariño. Salimos. El aire era cada vez más caliente. Héctor encendió el aire acondicionado y el coche siguió serpenteando hacia el sur. A mediodía llegamos a las cascadas de agua azul. Desde el estacionamiento se escuchaba el rugido del agua. Propuse bajar a caminar un poco. «Hace calor», dijo Camila abanicándose con la mano. «Mejor nos quedamos en el coche». «Tal vez podríamos ver de cerca», intenté sugerir. «No, papá, ya lo vimos desde aquí». Me quedé callado. Desde la ventanilla vi a los turistas riendo, mojándose, tomándose fotos frente al torrente. Un vendedor se acercó ofreciéndome un coco. Lo compré y bebí despacio, mirando cómo los otros capturaban sus momentos. Emiliano sacó el teléfono para grabar un video. La cámara pasó por mi rostro apenas un segundo y se desvió hacia Camila, que se arreglaba el cabello. «Sonríe, mi amor», le dijo Héctor, y ella obedeció, mostrando los dientes perfectos. Segundos después, escuché la notificación de su teléfono. Había subido el clip a internet. Los tres en ruta al paraíso. Los tres. No dije nada. Me limité a observar el reflejo del agua sobre el parabrisas. «¿Salí en la foto?», pregunté con suavidad. Camila rió distraída. «Ay, papá, salió borroso. Luego hacemos otra». Volví la cara hacia la ventana. El cielo empezaba a despejarse y el aire olía a mango maduro. En un cartel leí: Tapachula, 160 kilómetros.
Cada kilómetro que avanzábamos era como un hilo más que me separaba de casa. Héctor subió el volumen de la radio. Vicente Fernández cantaba «Volver, volver». Yo tarareé bajito, pero mi voz se perdió entre los compases y el rugido del motor. Paramos en una gasolinera. Mientras llenaban el tanque, Héctor se alejó unos pasos con el teléfono. «Sí, sí. El dinero, te juro que lo tendré la próxima semana». Su tono era nervioso, casi suplicante. Cuando regresó al coche, Camila le preguntó en voz baja: «¿Era el del préstamo?» Él asintió, frunciendo el ceño. Fingí no haber escuchado. Miré a Emiliano, que jugaba con su pulsera, y noté su incomodidad. A media tarde llegamos a un pueblo llamado Comitán. Las calles empedradas brillaban con el sol, y el aire olía a caña de azúcar. «Voy a caminar un poco», dije. «No se aleje, papá. Hay mucho tránsito», respondió Héctor. Asentí y crucé la plaza. Compré un helado de coco. Me senté en un banco bajo la sombra de un árbol. Los niños jugaban con globos. Las campanas de la iglesia marcaban la hora. Vi a una pareja de ancianos caminando despacio. Él se detuvo, se inclinó y ató el cordón del zapato de su mujer. Ella le acarició el cabello con ternura. Me quedé mirando esa escena largo rato. Sentí un nudo en la garganta. Teresa y yo habíamos sido así alguna vez. El claxon del coche rompió el momento. «Papá, súbase ya», gritó Héctor. «Ya voy», dije, apretando el paso. La carretera se volvió recta, flanqueada por platanales y anuncios viejos. En silencio, todos parecían pensar en otra cosa. Yo, en cambio, solo pensaba en mi lugar dentro de ese vehículo. ¿En qué momento había pasado de ser parte del viaje a ser un pasajero más? Llegamos de noche a un hotel junto a la autopista, más grande que los anteriores. Tenía un letrero luminoso que parpadeaba: «Hotel Los Altos». Mi habitación quedaba en la planta baja, frente al restaurante. Mientras guardaba mis cosas, escuché risas al otro lado del vidrio. Me acerqué a la ventana y los vi. Los tres sentados en una mesa iluminada, Camila tomando fotos del plato, Héctor sonriendo cansado, Emiliano con la mirada baja. No había una silla libre. Pensé en entrar, pero me quedé quieto. El reflejo de mi cara en el cristal me devolvió una imagen que no reconocí del todo. Detrás de mí, la lámpara del cuarto lanzaba una luz amarilla que parecía más triste que cálida. Cerré las cortinas y abrí mi maleta. Saqué la foto de Teresa, la misma que llevo desde hace años, y la puse sobre la mesa. Luego tomé la cámara con la que aquel turista me había retratado en el mirador. Saqué la foto recién impresa por el kiosco del hotel. Allí estaba yo, solo, de pie frente al lago, con el agua extendiéndose detrás y un cielo azul perfecto. Ninguna otra figura. La observé un buen rato. No se veía tristeza en mi rostro, solo una calma vacía, como quien se ha resignado a ser invisible. Coloqué esa imagen junto a la de Teresa. Las dos parecían hablar entre sí, en silencio. Afuera se escuchó el sonido de vasos chocando, risas, el tintinear de cubiertos. Luego, un camión pasó y su bocina se arrastró larga, como un lamento. Apagué la luz, me acosté sin desvestirme. Miré el techo y pensé: ¿quién soy ahora en este viaje? ¿Un invitado? ¿Un estorbo? El sueño no vino, solo la voz de la lluvia, que empezó a caer débilmente,
repitiendo su ritmo sobre el tejado, como si quisiera acompañarme, y así, entre el sonido de las gotas y la risa lejana de mi familia, comprendí que, aunque estaba allí, en todas sus fotos, yo ya no existía. El camino a Tuxtla fue más largo de lo que imaginé. 3 horas de baches, curvas y silencio. El cielo, que en la mañana había sido claro, se había vuelto una manta de nubes grises que pesaban sobre nosotros. Miré el reloj. Pasaban de las 7. La carretera se llenaba de sombras y los faros del coche apenas alcanzaban a iluminar unos metros adelante. Héctor murmuraba, fastidiado, que las luces no funcionaban bien. «Te dije que las revisaras antes de salir de Guadalajara», reprochó Camila, cruzada de brazos. «No tuve tiempo», contestó él, golpeando el volante. Yo iba en el asiento trasero, mirando el reflejo de sus rostros en el vidrio. No quise intervenir. A esa altura del viaje, ya había aprendido que mis palabras no servían para calmar nada. Emiliano bajó un poco la ventanilla, dejando entrar una corriente de aire fresco. El viento movió mis cabellos y me trajo el olor a tierra mojada, a selva. Lo miré por el espejo. Su mirada se cruzó con la mía un segundo, triste, como si quisiera decirme algo que no se atrevía. Le sonreí, intentando aliviar la tensión. Él apenas levantó una comisura de los labios. Seguimos avanzando entre parches de neblina. Las luces de los pueblos se veían a lo lejos, como pequeñas brasas en la oscuridad. Héctor no hablaba. Camila miraba su celular, y yo contaba los postes del camino para no pensar demasiado. Llegamos a Tuxtla poco antes de las 9. La lluvia empezaba a caer otra vez, fina y persistente. El hotel quedaba junto a la carretera. «Hotel San Benito», decía el cartel de neón que parpadeaba intermitente. Héctor estacionó frente a la entrada. «Aquí pasaremos la noche», anunció sin mirarme. En la recepción, un hombre de unos 50 años nos recibió con una sonrisa cansada. «¿Habitaciones dobles o separadas?» «Una para nosotros y una para mi padre», respondió Héctor rápidamente. El recepcionista asintió y me miró con cortesía. «¿Desea que alguien lo ayude con el equipaje, don?» «No, gracias. Puedo solo». «Los huéspedes mayores siempre dicen eso», comentó sonriendo. «Y casi siempre tienen razón», le respondí, con un intento de humor. Mi habitación estaba en la planta baja, frente al estacionamiento. Ellos subieron al segundo piso. Mientras subían, escuché las risas de Camila, mezcladas con el sonido de sus tacones en la escalera metálica. Abrí la puerta del cuarto. El olor a humedad me golpeó de inmediato. Había una cama sencilla, una lámpara amarillenta y una ventana que daba a los coches estacionados. Encendí el ventilador del techo, que chilló antes de comenzar a girar lentamente. Me lavé la cara en el pequeño baño y me cambié de camisa. Salí al pasillo buscando la máquina de refrescos. El hotel estaba casi vacío. Desde arriba se filtraban voces y pasos. Subí la mirada y reconocí, sin quererlo, la risa de Camila. Era una risa aguda, de esas que llenan los silencios incómodos. Me quedé quieto, escuchando, hasta que el sonido se perdió en el pasillo. Volví a mi cuarto con una botella de agua. Preparé un café instantáneo con el hervidor que había en la mesita. Saqué un periódico viejo que había llevado por costumbre, de esos que ya nadie compra. En la portada, un titular hablaba de un caso de fraude inmobiliario en Guadalajara. Mi ciudad. Pasé los ojos por los párrafos, sin leer realmente. Sentí una punzada de desasosiego,
como si algo en esas letras se conectara con una advertencia que yo aún no sabía descifrar. El reloj marcaba casi la medianoche cuando apagué la luz principal. Solo dejé la lámpara pequeña del buró, con su tono cálido. Afuera, el croar de los sapos se mezclaba con el rumor lejano de los camiones en la carretera. Cerré los ojos un momento, dispuesto a dormir. Pero entonces escuché pasos en el piso superior, lentos, arrastrados. Después, una voz que conocía demasiado. «Mañana lo dejamos en Tapachula», dijo Héctor. Me quedé helado. La pared era delgada, de yeso barato. Cada palabra llegaba nítida. «Diremos que se perdió entre la gente. Nadie sospechará», añadió. El corazón me golpeaba el pecho. Tragué saliva, sin atreverme a moverme. La voz de Camila sonó enseguida, fría, calculadora. A su edad, eso parece natural. Podremos decir que confundió el camino. Un silencio breve. Luego el suspiro de Héctor. Necesito vender la casa cuanto antes. Si papá sigue vivo, el banco no me dará el crédito. El café se enfrió entre mis manos. No podía creer lo que estaba oyendo. Entonces sonó un teléfono, una vibración corta. Después, una tercera voz, suave, temblorosa. Emiliano. «Papá, eso está mal. Es mi abuelo». Un golpe de silla, un movimiento brusco. Camila intervino. «No te metas, Emiliano. Lo hacemos por tu futuro». Héctor habló con un tono que no le conocía. Cada palabra pesaba. «Cuando herede la casa, tendrás la universidad pagada. Así que cállate». Después, un portazo. La conversación se cortó de golpe. Solo quedó el eco del silencio. Me quedé inmóvil, con los ojos fijos en la pared. El reloj marcaba las 12:20. En el aire, el olor a café frío se mezclaba con el de la lluvia que empezaba a caer. Respiré hondo. Me levanté despacio, abrí la cortina y miré hacia afuera. El estacionamiento estaba casi vacío. Un gato negro cruzó entre los autos y desapareció bajo la lluvia. Cerré la ventana. Busqué mi pasaporte en la maleta, luego la billetera, el documento de la casa, las medicinas, la foto de Teresa. Los guardé en el bolsillo interior de mi chaqueta, uno por uno, con una calma que no sentía. Encendí la lámpara y saqué una libreta pequeña del cajón. Con letra temblorosa escribí unas notas, nombres, números de cuenta, una dirección de confianza en Guadalajara. No sabía por qué lo hacía, pero necesitaba dejar constancia de algo, de que aún existía. El sonido de la lluvia en el techo se hizo más fuerte. Los truenos retumbaban lejos, como si la tormenta también se preparara para algo. Me senté de nuevo en la cama, mirando la puerta cerrada. Pensé en Teresa, en cómo solía decirme que la gente no cambia, solo se muestra. Y pensé que quizás esa noche, por fin, los míos se habían mostrado. No lloré. No podía. Solo sentí un hueco enorme en el pecho, un vacío frío que se extendía por dentro. El reloj marcó la 1, luego las 2. La lluvia no cesaba. La habitación parecía más pequeña, más oscura. En algún momento apagué la lámpara y me quedé en penumbra. Me recosté con los ojos abiertos. Escuché los pasos lejanos de alguien subiendo las escaleras, el chirrido de una puerta. Luego, silencio. Pensé en salir,
enfrentar a Héctor, preguntarle si realmente era capaz. Pero no lo hice, no por miedo, sino por dignidad. No quería rogar por un lugar en su vida. En cambio, me hice una promesa. Amaneceré con la calma de quien no sabe nada, y dejaré que el día comience como si el mundo siguiera igual. Cerré los ojos, sin dormir. Afuera, el aguacero golpeaba el tejado con fuerza. Cada gota sonaba como una cuenta atrás. Mañana lo dejamos en Tapachula. Las palabras resonaban dentro de mí como una sentencia. No sabía qué haría al amanecer, pero algo en mi interior había despertado. Y en ese despertar, en medio del ruido de la lluvia, entendí que ya no podía perder más, porque lo que me quedaba, lo poco que aún me pertenecía, era mi silencio y mi decisión. Y así, esperando la luz del día, respiré hondo y me juré en voz baja: mañana haré como que no sé nada, pero no volveré a ser el mismo. El amanecer de ese día fue engañosamente hermoso. El cielo se abría limpio, sin una sola nube, como si nada oscuro pudiera ocurrir bajo tanta claridad. Me desperté antes de que sonara el reloj, con esa inquietud silenciosa que uno siente cuando ya sabe demasiado. Puse agua a calentar en el hervidor del cuarto y preparé el último sobre de café instantáneo que me quedaba. Lo bebí despacio, mirando cómo el vapor se deshacía en el aire. Abrí la ventana. Afuera, el sol caía oblicuo sobre el estacionamiento, tiñendo los autos de dorado. Vi a Héctor caminando alrededor del SUV, hablando por teléfono con paso rápido, la mano en la cintura. Camila estaba a su lado, con un mapa desplegado entre las manos, señalando direcciones con impaciencia. Parecían nerviosos, aunque intentaban disimularlo con gestos cotidianos. Cuando salí, los dos se giraron de inmediato. «Buenos días, papá. ¿Durmió bien?», dijo Camila con una sonrisa que me pareció ensayada. «Sí, dormí tranquilo», respondí, devolviéndoles la misma sonrisa hueca. Emiliano salió poco después, arrastrando mi vieja maleta. Me la entregó sin mirarme directamente. «Gracias, hijo», le dije, y su silencio fue su respuesta. Pero en su mirada, en ese segundo fugaz antes de apartar los ojos, vi algo que me confirmó lo que ya intuía. Sabía lo que iba a pasar. Subimos al coche. Camila, con voz exageradamente alegre, comentó: «Hoy llegaremos a Tapachula, papá. Es precioso, verá los volcanes y el mar». «Seguro», contesté mirando por la ventana. No quise arruinarle el papel que representaba tan bien. El camino era largo, pero esa mañana yo no tenía prisa. Cada curva, cada kilómetro, era una oportunidad para pensar, o, mejor dicho, para decidir. A media mañana, Héctor detuvo el coche en una gasolinera. Dijo que necesitaba revisar los neumáticos. Bajé también, estirando las piernas. La brisa del sur tenía otro olor, una mezcla de sal y tierra húmeda. A pocos metros había una tiendita con sombreros, bufandas, llaveros y mapas turísticos. Entré. El dueño, un hombre moreno de bigote blanco, me saludó con voz amable. «¿Busca algo en particular, don?» «Un mapa, si tiene, del sur de México», le pedí. Él sacó uno doblado, amarillento por el sol. «Mire, aquí está Tapachula, y aquí, más al sur, un pueblito que casi nadie conoce. Santa Corona. Un lugar tranquilo, de café y silencio». Sonreí levemente y compré el mapa.
Lo guardé en el bolsillo interior de mi chaqueta, donde antes solo llevaba recuerdos. Cuando regresé al coche, escuché algo que me heló la sangre, aunque mi rostro no se movió. Camila, inclinada hacia Héctor, dijo en voz baja: «Asegúrate de que lleve los pasaportes contigo». «Sí, ya los tengo», contestó él. Seguí caminando, fingiendo que observaba los árboles. Mi corazón latía despacio, pero firme. Ya no había miedo, solo una calma lúcida. De vuelta en la carretera, el viaje siguió envuelto en una normalidad tensa. Pasado el mediodía, Héctor se detuvo en un mercado al costado del camino para comprar fruta. Me bajé también, con la excusa de ir al baño. Caminé por los pasillos de puestos, entre el olor a plátano maduro y tamales calientes. Compré una botella de agua y me senté un rato a la sombra. Un anciano se sentó a mi lado. Llevaba un sombrero de palma y una bolsa de tela con naranjas. «¿Viaja solo, don?», me preguntó. «Con mi familia», respondí, y me sorprendió lo ajena que sonó esa palabra. El hombre asintió, mirando el horizonte. «Qué suerte tiene. Yo viajo solo desde hace años. La soledad es pesada al principio, pero luego uno se acostumbra a escuchar su propio silencio». No respondí. Su voz se quedó dando vueltas en mi cabeza mucho después de que él se levantó y se perdió entre los puestos. Cuando regresé al coche, vi a Emiliano con los ojos rojos. Fingía mirar por la ventana, pero no engañaba a nadie. «¿Todo bien, hijo?», pregunté con suavidad. Asintió sin hablar. Giró la cabeza hacia el otro lado. Yo no insistí. A veces el silencio de un niño dice más que cualquier palabra. A las 3 de la tarde, las primeras gotas comenzaron a golpear el parabrisas. Héctor encendió el limpiaparabrisas. «Si todo sale bien», dijo de pronto, «mañana regresamos». «¿Tan pronto?», pregunté, fingiendo sorpresa. «Negocios, papá. Ya sabe cómo es». Camila hablaba por teléfono, haciendo reservas para el Hotel de la Frontera. Mientras tanto, yo abrí mi maleta y fingí buscar mis pastillas, aunque en realidad contaba el dinero que me quedaba. Billetes viejos, doblados, pero suficientes. Nos detuvimos más tarde en un pequeño restaurante junto a la carretera. Un letrero de madera decía «Comedor El Milagro». Pedí permiso para ir al baño antes de comer. Dentro, con el sonido del agua goteando en el lavabo, desplegué el mapa sobre el lavamanos. Con un bolígrafo marqué un punto. Tapachula. Luego otro, más abajo. Santa Corona. Recordé las palabras del vendedor. Tranquilo, de café y silencio. Ese sería mi destino. Guardé el mapa, respiré hondo y regresé a la mesa. Ellos ya habían terminado. «Papá, no se preocupe por la cuenta, ya pagamos», dijo Camila con una sonrisa vacía. «Gracias», respondí, y levanté la taza. «El café está fuerte hoy, ¿verdad?». Héctor rió nervioso. «Sí, muy fuerte». Volvimos a la carretera. Cerré los ojos, fingiendo dormir. No tardaron en hablar. «En la frontera, tú distráelo mientras yo arreglo los papeles», dijo Héctor. «Está bien, será rápido», respondió Camila. Me mantuve inmóvil, respirando con calma. Ya no necesitaba oír más. La última pieza del rompecabezas encajaba sola. El cielo se oscureció temprano. Las nubes del Pacífico cubrieron el horizonte. A los costados de la carretera aparecieron carteles oxidados que anunciaban «Bienvenidos al sur de México». El aire olía a lluvia y gasolina. Llegamos a las afueras de Tapachula
al caer la noche. Las luces del pueblo titilaban entre la bruma. Héctor estacionó frente a un pequeño hotel al borde del camino. Hostal El Camino Real, decía el letrero medio apagado. «Dormiremos aquí», anunció sin consultarme. Llevé mi maleta a la habitación. Apenas entré, cerré el pestillo. El cuarto era humilde, cama angosta, un ventilador colgante y una lámpara vieja. La lluvia golpeaba el techo de lámina como si alguien arrojara puñados de piedras. Saqué del bolsillo el mapa y lo extendí sobre la cama. Con el dedo medí la distancia entre Tapachula y Santa Corona. No era mucha. Había un autobús que pasaba por el camino principal. Eso recordaba de un cartel en la gasolinera. Luego abrí mi chaqueta. Revisé mis documentos: pasaporte, identificación, libreta bancaria, algo de dinero. Todo estaba en su lugar. Saqué la foto de Teresa del bolsillo y la puse sobre el pecho. «Tú me darías valor», pensé. Encendí el teléfono, abrí los mensajes y escribí uno nuevo, pero no lo envié. «Si algo me pasa, no busquen mi cuerpo. Estoy bien». Lo dejé en borradores y apagué el dispositivo. El ventilador seguía girando lentamente, empujando el aire caliente de la habitación. Me senté en el borde de la cama. Afuera, la lluvia se volvía más fuerte, golpeando con furia las tejas. Pensé en Héctor, en el niño que una vez llevó mi apellido con orgullo, el que corría a abrazarme cuando volvía del trabajo. Pensé en cómo la vida puede cambiar los rostros, pero sobre todo los corazones. No sentía rabia. Lo que sentía era una tristeza antigua, profunda, como si algo dentro de mí se apagara lentamente. Apreté la foto contra el pecho y hablé en voz baja, solo para mí. «Teresa, mañana será distinto». A medianoche escribí en mi libreta un último apunte. «Ellos creen que me dejarán atrás, pero yo ya me fui hace rato, desde el momento en que dejaron de verme como su padre». Guardé la libreta, apagué la luz y me acosté sin desvestirme. La lluvia no cesaba y cada trueno parecía marcar los segundos de mi decisión. «Mañana», pensé, «ellos creerán que me pierden, pero en realidad seré yo quien los deje atrás». Y con esa certeza tranquila, esperé al amanecer. El canto de un gallo lejano me despertó antes del amanecer. La luz apenas se filtraba por la rendija de la cortina, dorando el borde de la mesa donde había dejado mi taza la noche anterior. Me levanté sin hacer ruido, con esa prudencia de quien sabe que cada movimiento tiene un peso. El reloj marcaba las 6. No necesitaba mirar más. Puse agua a calentar con la pequeña resistencia del cuarto, y mientras el vapor subía, doblé cuidadosamente mi ropa. No toda. Dejé algunas prendas viejas en la maleta. No por olvido, sino por intención. El equipaje debía ser ligero para lo que venía. Guardé los documentos, el dinero y la foto de Teresa en el bolsillo interior de mi chaqueta. La toqué con los dedos antes de cerrar la cremallera. Siempre he creído que las cosas que amamos no pesan, pero igual ocupan espacio. Dejé la llave sobre la mesa y antes de salir miré un instante el reflejo borroso de mi rostro en el espejo. Había arrugas nuevas, pero también algo distinto: calma. Bajé las escaleras y el olor a café recién hecho me golpeó suave, casi familiar. En el vestíbulo, Camila tomaba una taza de café con leche mientras revisaba su teléfono. Héctor, apoyado en la pared,
Hablaba por móvil con voz nerviosa, como si cada palabra pudiera caerle en contra. Emiliano estaba sentado en un sillón, la cabeza baja, mirando el suelo con esa quietud que duele más que las lágrimas. «Buenos días», dije con voz tranquila. «Buenos días», respondieron casi al unísono. Sus voces eran tan naturales que por un instante casi creí que lo que escuché anoche había sido un mal sueño. Héctor colgó y se volvió hacia mí con una sonrisa tensa. «Papá, hoy cruzaremos hasta el paso fronterizo. Quiero mostrarle el mercado de Tapachula». «Suena bien», contesté. Mi voz salió firme, pero dentro de mí todo ya estaba decidido. Salimos del hotel. El calor nos envolvió como una manta húmeda. El cielo era de un azul hiriente, sin nubes. Subimos al coche. La carretera que llevaba a la frontera estaba viva. Camiones pesados, vendedores ambulantes, música de radios viejos, el olor a frutas fermentadas y a gasolina mezclándose en el aire. Desde el asiento trasero vi un cartel oxidado. Tapachula. Bienvenidos a la frontera sur. Sentí un nudo en la garganta. No era miedo, era otra cosa. Quizás la certeza de que estaba dejando atrás una parte de mi vida que ya no me pertenecía. El coche se detuvo en un punto de control. Un agente uniformado se acercó con un semblante cansado. «¿Turismo o negocios?», preguntó mirando los papeles. «Turismo», respondió Héctor fingiendo una sonrisa. «Con mi padre». El hombre me miró de reojo. Luego asintió y devolvió los documentos. «Pueden pasar». Avanzamos unos metros más hasta una zona donde comenzaban los trámites fronterizos. Héctor aparcó. Camila se volvió hacia mí, con esa voz de dulzura calculada. «Papá, sostenga las maletas mientras revisamos los pasaportes». Asentí, bajé del coche y tomé las 2 bolsas. Eran pesadas, pero el peso real estaba en otra parte. El sol ya caía a plomo. Sentí el sudor correrme por la espalda mientras los veía caminar hacia la ventanilla del control. Yo me quedé a un lado, junto a un puesto improvisado donde una mujer vendía jugo de piña. «¿Le sirvo uno, don?», preguntó con una sonrisa amable. «Sí, por favor. Bien frío», le respondí. El jugo era dulce, con ese sabor de tierra caliente y cansancio. Le pagué y me quedé un momento bajo la sombra raquítica del toldo. El ruido era ensordecedor. Motores, bocinas, vendedores gritando precios, niños corriendo. En medio de ese caos, mi mente estaba extrañamente quieta. Entonces escuché el altavoz de la terminal cercana. «Autobús a Santa Corona saliendo a las 9:15». Miré mi reloj. Eran las 9:05. Fue como si el tiempo se detuviera. Mi mano, por costumbre, buscó el pañuelo en el bolsillo interior. Pero no fue el pañuelo lo que encontré. Era algo pequeño, doblado, un pedazo de papel. Lo abrí con cuidado. En el centro, escrito con letra temblorosa, estaba el mensaje: «El autobús a Santa Corona sale a las 9:15. Mi corazón dio un salto silencioso. Levanté la vista. Emiliano estaba unos metros más allá, junto al kiosco donde revisaban los documentos. Fingía mirar el suelo, pero sus ojos buscaron los míos. Apenas un segundo, apenas un gesto, pero bastó. Lo entendí todo. No sé cuánto tiempo me quedé así, con el papel apretado entre los dedos. Tal vez unos segundos, tal vez toda una vida. Dejé las maletas en el suelo, respiré hondo y me enderecé. Héctor volteó en ese instante, alzando la voz. «Papá, sostenga las maletas, todavía no terminamos».
Lo miré de lejos y le respondí tranquilo, casi en un susurro. «Ya no puedo», y di media vuelta. Caminé sin mirar atrás. El ruido del lugar me envolvía. El murmullo de la multitud, los motores, el sol golpeándome en la nuca. A cada paso sentía más liviano el cuerpo. A veces uno no huye, solo se suelta. Pasé entre los puestos hasta ver al fondo el letrero grande, terminal de autobuses. Entré. El aire acondicionado olía a plástico viejo y a polvo. En la ventanilla, una joven de rostro amable me sonrió. ¿Destino? Santa Corona. Sale en 5 minutos. Asiento 14, ventanilla derecha. Asentí, pagué el boleto y ella me deseó buen viaje. Que tenga suerte, don. Mientras caminaba hacia el andén, escuché los gritos a lo lejos. La voz de Héctor, furiosa, llamándome. El eco de Camila. No quise voltear. Me detuve solo un instante, lo justo para ver, entre la multitud, 3 figuras en la distancia. Héctor corriendo, Camila cubriéndose del sol con la mano, Emiliano de pie, inmóvil. El autobús rugió, cerrando sus puertas. Me senté junto a la ventana, apoyé la frente en el vidrio y por primera vez en muchos años sonreí sin esfuerzo. Afuera, los 3 seguían allí. Héctor gritaba algo que ya no alcanzaba a oír. Camila agitaba los brazos. Emiliano solo me miraba. Ni un gesto, ni una palabra. Pero su silencio era todo lo que necesitaba. El vehículo empezó a moverse. La frontera se fue desdibujando detrás del polvo. Cerré los ojos. El traqueteo del camino, el zumbido del motor, el aire que entraba por las rendijas. Todo tenía el ritmo de una despedida que no dolía. El cobrador pasó revisando boletos. ¿Primera vez que va a Santa Corona, don? Sí, respondí. Dicen que es tranquilo. El hombre asintió con una sonrisa. Allí la gente todavía saluda al amanecer. Me quedé mirando por la ventana. El paisaje empezó a cambiar. Las montañas verdes emergían a lo lejos, los cafetales extendiéndose como un mar oscuro. Pensé en Teresa, en lo que habría dicho si me viera en ese momento. Por fin, Ernesto, hiciste algo por ti. Eso habría dicho. Apoyé la mano sobre el pecho, donde guardaba su foto. Afuera, el cielo se abría en un azul sereno, y dentro de mí algo también comenzaba a abrirse, despacio, sin prisa. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo de estar solo. Solo sentí libertad. El autobús se adentró por un camino de tierra angosto, bordeado por pastizales y palmeras altas que se mecían con el viento tibio. El conductor, un hombre moreno de sonrisa fácil, tarareaba bajito una canción de José Alfredo Jiménez que salía por la radio, distorsionada. Afuera, el sol se filtraba entre las hojas, haciendo brillar el polvo suspendido. Después de casi una hora de curvas lentas, apareció el cartel de madera, viejo y torcido. Bienvenidos a Santa Corona. No esperaba que el nombre me provocara nada, pero algo se movió en mi pecho. Tal vez alivio, tal vez cansancio. El pueblo era pequeño, rodeado de colinas verdes. Las casas pintadas de blanco, con techos de teja roja, se alineaban en torno a una plaza con una fuente en el centro. Se veía humo saliendo de las cocinas y el aire olía a pan recién hecho y a café tostado. El autobús se detuvo junto a la plaza. Bajé despacio, con mi bolsa colgando del hombro. Me quedé un momento mirando alrededor. El murmullo del agua de la fuente,
el canto de los pájaros y el sonido lejano de una campana me dieron la bienvenida sin palabras. Un hombre mayor, de sombrero de paja y rostro surcado por el sol, se me acercó. «Buenos días, Don. ¿Busca hospedaje?», preguntó con cortesía. «Sí, algo sencillo», respondí. «Allá, en la esquina», dijo señalando con el bastón. «Don Álvaro tiene un café, La Esperanza. Renta cuartos arriba. Buena gente, buen café». Seguí sus indicaciones. Caminé por una calle empedrada, bordeada de bugambillas. El cartel de madera colgaba de una cuerda. Café La Esperanza. El lugar olía a café recién molido y a leña. La puerta estaba abierta de par en par. Un hombre de barba blanca y camisa de lino salió al encuentro. «Buenos días. ¿Qué desea, don?» «Un cuarto por unos días, si tiene disponible». Sonrió. «Tengo uno pequeño pero con buena vista. Le gustará». Subimos por una escalera de madera hasta la planta alta. Me mostró una habitación con una cama sencilla, una mesa y una ventana que daba a las colinas. El aire entraba fresco, cargado con el aroma a tierra húmeda. «Aquí el tiempo camina despacio», dijo don Álvaro, dejando una taza de café sobre la mesa. «La casa invita. Bienvenido a Santa Corona». Tomé la taza entre las manos. El café estaba fuerte, con ese sabor que despierta el alma. «Gracias, es justo lo que necesitaba». Cuando se fue, abrí la ventana y respiré profundo. Desde allí podía ver el campanario de la iglesia, el humo de las chimeneas y los niños jugando en la plaza. Me senté junto al marco y dejé que el aire me despeinara. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía el cuerpo liviano. Por la tarde bajé al pueblo. Compré un par de tamales de una mujer que los vendía en un carrito azul. Me senté en un banco, observando cómo el sol caía detrás de las montañas. Los niños reían, los perros dormían bajo los árboles y un grupo de mujeres conversaba frente a la iglesia. Todo parecía tener un ritmo distinto, más humano, más lento. Un niño pasó corriendo con un manojo de periódicos bajo el brazo. «¡Noticias frescas!», gritó. Le compré uno. Lo abrí mientras terminaba de comer. En la página 3, un pequeño recuadro me heló la sangre. «Desaparece anciano de Guadalajara en frontera sur. Se cree que viajaba con su familia». Debajo, una breve descripción. Mis años, mi estatura, un posible caso de extravío. Cerré el periódico con calma. Lo doblé en 4 y lo dejé en el banco. Una mariposa se posó sobre él. Me quedé mirándola un rato. Luego me levanté y caminé de regreso al café. Esa noche, La Esperanza estaba llena de voces. Don Álvaro y un grupo de músicos locales tocaban guitarra y cantaban «Bésame mucho». El aire estaba perfumado de café y lluvia próxima. Me senté en una mesa junto a la ventana y cerré los ojos un momento. Don Álvaro se acercó con otra taza humeante. «¿Vino de muy lejos, don?» «Sí, pero no tanto como parece», contesté sonriendo. Él asintió. No preguntó más. Los hombres sabios reconocen cuando una historia debe quedarse sin contar. Esa noche dormí profundamente. No soñé con nada ni con nadie, solo con el sonido del viento entre los árboles. Al amanecer, abrí los ojos con el primer canto de los gallos. La niebla cubría los cerros como un manto. Bajé al patio, donde don Álvaro barría las hojas. «Buen día, don Ernesto», me saludó,
sin saber cómo sabía mi nombre. Tal vez en los pueblos pequeños la gente no necesita preguntar para conocer. Subí al balcón con mi taza de café. Desde allí llamé a Guadalajara, al número del abogado que había atendido los asuntos de Teresa y míos durante años. «Licenciado Morales, soy yo». «Don Ernesto, qué sorpresa. ¿Dónde se encuentra?» «Eso no importa. Quiero hacer un cambio en el testamento». Hubo un silencio al otro lado. «¿Estás seguro?» «Más que nunca. Saque a Héctor. Deje la casa para mis sobrinas. Ellas sabrán cuidarla». El abogado respiró hondo. «Así se hará. ¿Está bien, don?» Miré el horizonte y respondí. «Sí, ahora sí lo estoy». Colgué. Por primera vez sentí que algo pesado se desataba dentro de mí. Bajé al café. Don Álvaro me esperaba con pan dulce recién horneado. «Aquí no se habla del pasado», me dijo con una sonrisa. «Solo de las mañanas». Reí. «Entonces este es mi lugar». A mediodía, un cartero llegó en bicicleta. Tenía la piel curtida por el sol y una gorra azul. «¿Don Ernesto?», preguntó. «Sí, soy yo». «Traigo esto para usted». Llegó hace una hora en el autobús. Era un sobre sencillo, sin remitente. Lo abrí allí mismo. Dentro, una hoja doblada con unas líneas escritas a mano. «Si me busca, no estoy perdido. Solo me encontré». Firmado E. Me quedé quieto. El corazón me golpeó el pecho con fuerza. Sonreí y sentí que los ojos se me humedecían. Sabía que esas letras eran de Emiliano. Su letra redonda, torpe, como la de cuando era niño. Lo guardé en el bolsillo interior, junto a la foto de Teresa. Por la tarde salí a caminar hasta el lago pequeño que quedaba detrás del pueblo. Las aguas reflejaban el cielo y las montañas. Un grupo de hombres pescaba desde la orilla y al pasar me saludaron. «Buenas tardes, don». «Buenas tardes», respondí. Esa palabra, don, me sonó distinta allí. No era un título. Era una forma de decir, «Lo vemos». El sol cayó despacio, pintando de oro los techos del pueblo. Regresé al café cuando empezó a lloviznar. Las gotas golpeaban el techo de lámina, marcando un ritmo sereno. Me senté en la mesa de la esquina, abrí mi libreta y escribí. «La libertad no tiene precio, pero cuesta dejar atrás lo que amas». Don Álvaro apareció con otra taza de café. «Mañana hay misa», dijo. «Si quiere, venga. Aquí todos somos familia». «Gracias, amigo. Tal vez pase», le respondí. Cuando me quedé solo, miré el papel donde había escrito Emiliano. Lo toqué con los dedos, despacio, como si pudiera sentirlo al otro lado. Esa noche me acosté sin cerrar la ventana. El aire olía a tierra mojada y a esperanza. Escuché la lluvia caer sobre las tejas, lenta, constante, y ahí, en la penumbra de Santa Corona, comprendí que la vida a veces te lleva a lugares donde no planeabas llegar, solo para devolverte lo que creías perdido. Tu propio nombre, tu voz, tu paz. Por primera vez en muchos años, no sentí nostalgia ni culpa. Solo una profunda certeza. Estaba vivo. Y al fin me había encontrado. El martes amaneció limpio y sereno en Santa Corona. La lluvia de la noche anterior había lavado los tejados y dejado el aire con ese olor a tierra nueva que uno respira como si fuera una bendición. Abrí la ventana. La madera aún guardaba gotas de rocío,
y la luz del sol se filtraba en haces finos entre las montañas. Desde el pueblo llegaban los primeros sonidos del día. El repicar de las campanas, el canto de los gallos y las voces de los vendedores montando sus puestos en la plaza. Me vestí despacio, con la misma camisa blanca de siempre, y bajé al café. Don Álvaro ya estaba detrás del mostrador, secando las tazas con un trapo limpio. Me recibió con su sonrisa habitual. «Buenos días, don Ernesto. Hoy llegan las cartas del norte», dijo como quien comenta el clima. «Entonces será un buen día», respondí. Me senté en la mesa de siempre, junto a la ventana. Pedí mi café negro y un pan dulce. Afuera, la plaza comenzaba a llenarse. Mujeres con canastos de flores, hombres descargando sacos de café, niños correteando alrededor de la fuente. Todo seguía su ritmo lento, como si el tiempo aquí tuviera otro compás. Poco después, el sonido de una bicicleta rompió el murmullo de la mañana. Era Mateo, el joven cartero, con su gorra azul y la bolsa de cuero colgada al hombro. «Correo, don Álvaro», gritó al entrar. El viejo sonrió, tomó el fajo de sobres y empezó a repartir. Entre ellos sacó uno, miró el frente y me lo extendió. «Parece que esto es para usted, don. No tiene remitente». El sobre era de color amarillo claro, arrugado por el viaje. En la portada, una letra temblorosa decía: «Para don Ernesto G». Lo giré, sin sello, sin dirección. Solo el trazo de alguien que había escrito deprisa, con emoción. Abrí con cuidado la solapa y saqué una hoja doblada en dos. El papel tenía olor a polvo y a carretera. Leí las líneas escritas con tinta azul. «Perdóname, abuelo, no pude hablar, pero no te dejé solo». No había firma. No hacía falta. Las manos me temblaron un poco. Reconocí la inclinación de las letras, la forma en que la R se alargaba más de la cuenta. Era la letra de Emiliano, la misma que usaba en las tarjetas de Navidad que me enviaba cuando era niño. Apreté el papel contra el pecho. El silencio del café me envolvió de golpe y sentí como algo dentro de mí se ablandaba. Don Álvaro me observó desde el mostrador. «¿Buenas noticias?», preguntó con respeto. «Sí», le dije bajito. «De las que no necesitan palabras». Doblé la carta y la guardé en mi billetera, junto a la foto de Teresa. Sentí que ambos, ella y mi nieto, estaban conmigo de algún modo, en ese rincón del mundo donde nadie me conocía, pero todos me veían. Terminé el café y salí a la plaza. El sol ya estaba alto y el aire olía a pan de elote y café recién molido. Me senté en el banco bajo la ceiba grande. Las hojas se movían despacio, proyectando sombras que bailaban sobre mis zapatos. Los niños corrían riendo. Un grupo de mujeres hablaba del festival que se celebraría el próximo fin de semana. Un hombre afinaba su guitarra frente al kiosco. Todo era tan simple que dolía de bonito. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que no necesitaba estar en ningún otro lugar. Después caminé hacia la iglesia. Las puertas estaban abiertas y el interior era fresco y silencioso. Entré. Me arrodillé en uno de los bancos de madera. No recé, no pedí nada. Solo cerré los ojos y susurré: «Gracias, Dios, por dejarme ver bondad en medio del dolor». El sonido de las campanas volvió a llenar el espacio, rebotando en las paredes blancas. La fe, pensé, no siempre está en las palabras, sino en los pequeños gestos. En un niño que escribe una carta, en un hombre que decide quedarse,
en el perdón que llega sin exigirse. Cuando salí, el sol me cegó un instante. Vi a Mateo, el cartero, conversando con don Álvaro frente al café. Me acerqué. Alcancé a oír que decía: «El joven que trajo esa carta vino de muy lejos. Dijo que era de Guadalajara». «¿De Guadalajara?», pregunté, intentando sonar casual. Mateo asintió. «Sí, señor. Delgado, de unos 20 años. Llevaba una mochila azul. No quiso dejar nombre, solo pidió que se la diera en persona». Me quedé quieto. Tragué saliva. «¿Cuándo estuvo aquí?» «Ayer, temprano». El muchacho sonrió. Parecía tener prisa, pero dejó la carta con cuidado. No necesité escuchar más. Sentí el corazón acelerarse, no de tristeza, sino de alivio. Emiliano había estado allí. Me había encontrado, aunque no se quedara. «Gracias, muchacho», le dije. Mateo sonrió, sin entender del todo la importancia de esas palabras. El resto del día transcurrió como un suspiro. Caminé por el mercado comprando frutas, mangos, guayabas y una bolsita de café tostado a mano. La vendedora, una mujer morena de sonrisa franca, me preguntó: «¿Para quién es, don?». «Para un muchacho que ya no está aquí», respondí. «Pero volverá». Ella sonrió, sin hacer más preguntas, y me regaló un plátano maduro. De regreso al café, pasé por la plaza. Los niños practicaban un baile para la fiesta. Una niña pequeña se acercó corriendo con un puñado de dulces de coco en la mano. «Tome, don, son para usted», me dijo. Acepté uno y le sonreí. «Gracias, princesa, están muy buenos». Ella rió y se fue corriendo tras los otros. Al caer la tarde, el cielo se encendió de naranja y violeta. Los músicos empezaron a tocar cerca de la fuente y las luces se encendieron una a una. Yo regresé a mi mesa del café, con mi libreta abierta. Escribí: «A veces el amor más puro no necesita quedarse. Solo aparece cuando más lo necesitamos». Leí la frase varias veces. Me sonó verdadera. Don Álvaro se acercó con otra taza de café. «Es una noche bonita, ¿no cree?». «Sí», dije. «De esas que uno quisiera guardar en un frasco». «¿Y qué haría con ella?». «La abriría cuando me falte esperanza». Él asintió, con esa sonrisa que solo tienen los hombres que han entendido el silencio. Cuando terminó de limpiar las mesas, me deseó buenas noches. Yo me quedé un rato más, mirando la plaza vacía. El sonido de los grillos llenaba el aire. Cerré la libreta, guardé la carta de Emiliano en el bolsillo interior y salí al porche. El viento soplaba suave. El cielo, despejado, mostraba una lluvia de estrellas. Una de ellas cruzó lenta, dejando una estela dorada. No pedí deseos, ya los tenía todos cumplidos. Miré al cielo y murmuré: «Cuídalo, Teresa». Las campanas de la iglesia repicaron 3 veces, como si respondieran. Apagué la lámpara, me acosté en la cama de madera y dejé la ventana abierta. El aire nocturno entró fresco, trayendo el olor del café y la lluvia. Por primera vez en muchos años, dormí sin miedo, sin recuerdos que dolieran. Dormí simplemente, como duerme quien por fin ha encontrado su lugar en el mundo. La mañana amaneció dorada sobre Santa Corona. El sol bañaba los tejados húmedos, y las campanas de la iglesia sonaban como un saludo al nuevo día. Yo estaba sentado en el porche del Café La Esperanza, mirando cómo el vapor del café subía y se mezclaba con la luz. La vida, pensé, había encontrado su ritmo aquí. Lento, honesto, sin sobresaltos. Don Álvaro apareció con el periódico en la mano,
aún oliendo a tinta fresca. «Mire, don Ernesto», dijo mientras lo desplegaba. «Hoy hablan de Guadalajara». Levanté la vista. Hacía tiempo que no escuchaba ese nombre en voz alta. Tomé el diario. En la portada, un titular grande. Empresario Héctor Gutiérrez vende propiedades familiares en medio de escándalo financiero. Debajo, una foto borrosa. Mi hijo, con la mirada perdida, el rostro sin afeitar, el gesto cansado. Leí los primeros párrafos. Decían que había sido denunciado por fraude, que había perdido socios, que su empresa estaba al borde del colapso. Cerré el periódico con cuidado. No sentí ira ni alegría. Solo un vacío manso, como cuando uno acepta que algo terminó hace mucho tiempo. Don Álvaro me miró con curiosidad. ¿Lo conoce? Sí, respondí. Fue mi hijo. El silencio se instaló entre los dos. El viejo asintió, sin hacer más preguntas. Por la tarde, mientras terminaba mi café, don Álvaro se acercó al mostrador. «Tiene visita, don Ernesto. Un señor preguntó por usted». Salí al patio. Un hombre alto, de traje gris, me esperaba con una carpeta bajo el brazo. «Buenas tardes, soy el señor Ramírez», dijo extendiendo la mano. «Vengo de Guadalajara. Soy agente inmobiliario». Me ofreció un sobre. «Traigo la confirmación de la venta de su casa. El dinero fue transferido al fideicomiso que usted indicó». Lo tomé con calma. Firmé los papeles donde me señaló. «Gracias, señor Ramírez», dije. Él dudó un instante antes de hablar. «Su hijo estuvo en el banco esta semana. Preguntaba por una copia del testamento». Sonreí apenas. «Ya no existe», contesté. Ramírez asintió. Me dio la mano con respeto y se marchó sin mirar atrás. Esa tarde caminé hasta el lago detrás del pueblo. El aire estaba tibio y el agua reflejaba el cielo como un espejo líquido. En la orilla, un niño pescaba solo. Me saludó con una sonrisa tímida. «¿Le puedo ayudar, abuelito?», me dijo. «Claro, hijo», respondí, sentándome a su lado. Su hilo se había enredado en una rama. Le ayudé a desenredarlo. «Mi papá se fue hace tiempo», contó de repente. «Pero mamá dice que todavía soy su hijo». Le acaricié el cabello con suavidad. «Tu mamá tiene razón. No se deja de ser hijo por la distancia. Solo se deja de serlo cuando se olvida amar». El niño me miró como si mis palabras fueran una verdad nueva. Luego siguió pescando en silencio. Cuando regresé al café, don Álvaro tenía la radio encendida. El empresario Héctor Gutiérrez enfrenta una orden de investigación por deudas millonarias. El locutor hablaba rápido, con ese tono de noticia lejana. Me quedé escuchando sin decir palabra. Don Álvaro bajó el volumen. «A veces la vida pone a cada quien donde debe estar», murmuró. Asentí, no con orgullo ni con rencor, solo con la serenidad de quien ya aprendió a no cargar con el pasado. Esa noche, en mi habitación, sonó un golpe suave en la puerta. Abrí. Don Álvaro estaba allí, sosteniendo un sobre blanco. «Me lo dejaron esta tarde», dijo. «Un joven vino desde Tapachula». Tomé el sobre. Mis manos reconocieron el temblor de lo inevitable antes de abrirlo. Dentro había una hoja doblada en dos, escrita con una caligrafía desordenada. «Papá, perdóname. No sé cómo pedirte que regreses. Todo lo que toqué se destruyó. H». Me quedé mirando esas letras durante un largo rato. No eran solo palabras, eran una confesión, un eco de todo lo que nunca dijimos. Sentí que el aire se volvía espeso.
Me senté al borde de la cama y con el mismo bolígrafo que había usado para escribir mis pensamientos cada noche, escribí al dorso de la hoja: no hay nada que regresar. Solo aprende a no hacerle a tu hijo lo que me hiciste a mí. La doblé y la guardé en mi libreta. No pensaba enviarla. Hay cartas que no necesitan destino. El silencio se encarga de hacerlas llegar. A la mañana siguiente, Mateo, el joven cartero, llegó con una sonrisa. «Don Ernesto, traigo una invitación. Es para usted». Sacó un sobre colorido con dibujos de flores. «Es de la feria del pueblo». «Entonces iremos», respondí, sintiendo una calidez sencilla en el pecho. La feria comenzó al atardecer. El aire olía a anís, a tamales y a pólvora. Las calles se llenaron de risas, de música, de trajes bordados con hilos brillantes. Los niños corrían entre los puestos con farolitos de papel. Don Álvaro y yo nos sentamos en un banco frente a la fuente. El sonido de los tambores y guitarras se mezclaba con las voces. Todo era vida, movimiento, alegría. Yo observaba, sintiendo que ese pequeño pueblo me había adoptado sin condiciones. Entonces lo vi, entre la multitud, un joven con el cabello rizado y una cámara colgando del cuello. Se detuvo. Nuestros ojos se cruzaron. Era Emiliano. El tiempo se detuvo. Él no avanzó, ni yo me moví. Solo levantó una mano, la apoyó sobre su pecho y asintió, despacio, con una sonrisa triste. Le devolví el gesto. No hizo falta nada más. Un segundo después, giró y desapareció entre la gente. No lo seguí. Comprendí que algunas despedidas no son pérdidas, sino promesas de reencuentro. Por la tarde, la lluvia regresó, suave, persistente. Volvimos al café. Don Álvaro me sirvió una taza humeante. «¿Extraña su ciudad, don Ernesto?», preguntó. Miré por la ventana. Las gotas corrían por el vidrio como caminos que no llevan a ningún lado. «Ya no», respondí. «Aquí encontré lo que allá perdí». Saqué del bolsillo la foto de Teresa y la carta de Emiliano. Las puse sobre la mesa. Las miré largo rato. El viento entró por la puerta entreabierta, moviendo suavemente las hojas del papel. «La sangre no hace familia», dije casi en un susurro. «El respeto, sí». Don Álvaro, sin entender del todo, levantó su taza. «Brindemos por eso, amigo». Chocamos las tazas. El sonido fue breve, pero me pareció eterno. Esa noche, en mi habitación, abrí la libreta por última vez. Escribí despacio, con la mano firme. El silencio también puede decir «te perdono». Dejé el bolígrafo sobre la mesa, al lado de la taza vacía. Afuera, Santa Corona brillaba bajo la niebla, con sus luces amarillas parpadeando como luciérnagas. Desde lejos llegaba el sonido de una guitarra tocando un bolero antiguo. Cerré los ojos y respiré hondo. El aire traía el aroma de la lluvia, del café y de la paz. Pensé en Teresa, en Emiliano, incluso en Héctor, en todos los caminos que nos separan y de algún modo también nos vuelven a unir. Apoyé la cabeza en la almohada y dejé que el silencio llenara la habitación. Era un silencio distinto, no de soledad, sino de descanso, porque el perdón, comprendí esa noche, no siempre se dice. A veces solo se respira. Y así, con el alma ligera, dejé que la vida siguiera su curso.
bajo el murmullo sereno de la lluvia y la calma infinita del perdón.